tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. He dicho y reitero que el libro de Daniel, cuando uno lee Daniel, uno encuentra historia y encuentra profecía. Profecía, parte de las cuales ha sido cumplida, y profecía que apunta hacia lo escatológico, hacia lo porvenir, hacia el fin de los tiempos, como dice la palabra, el tiempo de los gentiles, el fin del tiempo de los gentiles. Lo primero que hay que hacer es, o que voy a hacer es, hablar un poco acerca del trasfondo que este capítulo 1 nos trae. El asunto es este: en cuanto a Judá se refiere, los últimos reyes sobre el pequeño estado de Judá fueron Josías, Joacás, Joacín, Joaquín y Sedequías. Durante este periodo ocurrieron cosas nada agradables. En pocas palabras, el pueblo escogido por Dios, el pueblo de Israel, Judá específicamente, transgredió la ley, se apartó de Jehová, se convirtió en un pueblo idólatra, violaron el año sabático, y eso trajo consigo unas consecuencias nada agradables, porque a quien más se le da, yo sé que más se le demanda, al que más se le confía, más se le exige. Y siendo el pueblo elegido por Jehová, este pueblo se apartó poco a poco y groseramente del mandamiento dado a ellos, de la ley mosaica, y eso trajo consigo la ira de Jehová. Todo lo que el hombre hace, bueno o malo, produce una reacción a favor o en contra. Pero todo lo que hacemos y todo lo que decimos y lo que hacemos producen reacciones a favor o en contra, a favor de nosotros o en contra de nosotros, a favor de la familia a la que pertenecemos o en contra de la familia a la que pertenecemos, a favor de la iglesia en la cual nos congregamos o en contra de la iglesia en la cual nos congregamos. Sepas entonces y traigas a la memoria que todo lo que hacemos trae consecuencias, para bien o para mal, y eso no pasa desapercibido ante los ojos del que nos dio la vida a través de nuestros padres. El libro de Hebreos capítulo 4 versículo 13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien, todas las cosas están abiertas y desnudas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, porque hay que dar cuenta de lo que haces y de lo que dices, de lo que yo hago y de lo que yo digo. En el caso particular de Nabucodonosor, la cabeza del nuevo imperio babilónico, tenemos que recordar rápidamente a la iglesia restaurando el tabernáculo, que a la luz de los capítulos 2 y 7 de Daniel, por solo hablar de 2 capítulos de un solo libro, entendemos que a partir del imperio babilónico se sucedieron otros imperios, uno sustituyendo al otro, uno de menor calidad, pero de más ferocidad. El imperio babilónico sucedido, reemplazado por el imperio medo-persa, los medo-persas sustituidos a su vez por el imperio greco-macedónico, a la cabeza del cual estaba el emperador o el rey, el cuerno grande, que se rompió en el cenit de su vida política militar, Alejandro Magno. Y a su vez, el imperio greco-macedónico fue reemplazado por Roma. El capítulo 2 y el capítulo 7 están hablando de la resurrección, entre comillas, de la reinauguración del cuarto imperio, pero eso es tela de otro costal, eso es hilar para otro costado, y en esta mañana vamos a hablar de algo distinto, el capítulo número 1. Así que estos imperios, el mundo antiguo, cuando uno lee la historia secular,
corroborada por la Biblia, uno encuentra grandes imperios que ha habido a lo largo y ancho de la historia. Antiguamente, el imperio egipcio contendía con el imperio asirio, capital Nínive, por la hegemonía mundial. Asiria y Egipto. A estos les reemplazó el nuevo imperio babilónico a la cabeza de Nabopolassar, el padre biológico de Nabucodonosor. Pasó el tiempo y luego la unión medo-persa se constituye en el imperio dominante. Pasa el tiempo, estos a su vez son reemplazados por el imperio greco-macedónico y, como ya lo mencioné, el imperio que nos aparece es Roma. Roma estuvo vigente hasta el año 476 después de Cristo. Y en el año 1453, cuando finalmente el Imperio Romano de Oriente, por la invasión otomana o invasión de los turcos, llega a su fin. Al final de los tiempos surgirá una extensión, aparecerá algo que tiene que ver con la extensión de la cuarta bestia, y después de la cuarta bestia, algo que ocurre en el capítulo 7 y en el capítulo 8. De manera proléptica o anticipada se nos habla de esta manera. Así es que, volviendo al capítulo 1, Nabucodonosor derrota al imperio asirio y a los egipcios. Estando fuera de Babilonia, peleando, guerreando contra los egipcios y los asirios, escucha la noticia de la muerte de su padre Nabopolassar. Antes de regresar, pasa por territorio judío, sitia a Jerusalén, le pone sitio a Jerusalén. ¿Y de qué año estamos hablando? Del año 606, 605 antes de Cristo. Después de esto, va de vuelta a Babilonia, en donde es coronado como legítimamente hijo mayor de Nabopolassar, como el reemplazo, el sustituto de Nabopolassar. Y así empieza el famoso neo-imperio babilónico o el nuevo imperio babilónico. Entonces, en su marcha por Jerusalén, ¿qué hizo Nabucodonosor? Se lleva preciosísimos utensilios de los cuales se encontraban en el templo de Jerusalén. También se llevó cautivos, en medio de los cuales vemos a Daniel y a sus 3 amigos ser llevados cautivos. Daniel y sus 3 amigos hebreos no fueron los únicos jóvenes llevados en cautiverio para un trabajo, para una obra de reformación cultural que le habría de servir al gobierno de Nabucodonosor. Hubo más jóvenes, y no solamente judíos, sino de otras etnias también. Pero la historia nos cuenta el relato específico de Daniel y sus 3 amigos. Algo más que tenemos que decir para ambientar lo que queremos explicar, lo que queremos compartir con el pueblo, tiene que ver con esto. En el capítulo 1, los versículos 1 y 2, leemos: en el tercer año del reinado de Joacim. Y esta expresión, para aquel que es estudioso de la palabra, leer en el capítulo 1, versículos 1 y 2 de Daniel, esta expresión, en el tercer año en el reinado de Joacim, es aparentemente entrar en una contradicción cuando se lee el libro de Jeremías en el capítulo 46, versículo 2. Al parecer hay una contradicción, pero no hay ninguna contradicción. Daniel ya había vivido en el imperio cuando narra y escribe esta historia. Había vivido durante un buen largo tiempo ya en medio de los babilónicos. Gran parte de su vida se estaba yendo allí, se estaba gestando allí. Así que al momento de escribir esta profecía, usó la cronología babilónica. ¿En qué consistía la cronología babilónica? Entre otras cosas, cuando un rey babilónico ascendía al trono, el primer año era denominado el año de la inauguración, y no lo tenían en cuenta en el conteo. Es decir, realmente según Babilonia, según la cronología babilónica, la cronología empezaba a contar después del año de inauguración. En tanto que Jeremías, al escribir, Jeremías siendo típicamente un profeta hebreo, profeta judío, el concepto de cronología que él tiene en cuenta no es el babilónico. El babilónico no tenía en cuenta el año de inauguración del rey.
en tanto que según Jeremías, típico judío, empezaba a contar desde el mismo momento en el que el rey nuevo era puesto en el trono, ahí empezaba a contar la cronología. Por eso a veces usted encontrará ciertas aparentes contradicciones. Jeremías usó el sistema judío, en tanto que Daniel usa el sistema cronológico o de conteo babilónico. Esto significa que lo que Daniel llama el tercer año es equivalente a lo que Jeremías llama el cuarto año, y no hay ninguna contradicción. Pues bien, Joacim, aquí se menciona a Joacim, el rey de Judá. He dicho que los últimos 5 reyes bajo el estado de Judá fueron Josías, Joacás, Joacim, Joaquín y Sedequías, el último. En el caso, hablemos un poquito del rey de Judá. Era el hijo mayor de Josías y ocupó el trono en el año 608 antes de Cristo, después que el faraón Necao quitó del reinado a Joacás, lo quitó e impuso a Joacim. Joacim era perverso, era inepto para reinar, pero fue puesto como rey. Este fue el rey que ordenó que el rollo del libro de Jeremías fuera quemado, él mismo. Reinó durante largos 11 turbulentos años. Su rebelión llegó hasta tal punto que hizo que Nabucodonosor se encendiera en ira, sitiara Jerusalén por segunda vez y se llevase más cautivos entre los cuales la historia parece que apunta a el profeta Ezequiel. Segunda de Crónicas 36:13 nos plantea que el rey obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Terco, obstinado, de espaldas al Dios del cielo. Si leo segunda de Crónicas 36:14 y 36:21, usted va a encontrar más detalles acerca de este reyesuelo de corazón perverso, preocupado más en su reino, en su casa real, que en el pueblo y que en el mantenimiento del templo. Era egoísta, entre otras cosas. Era perversamente egoísta. Así es que segunda de Crónicas 36:13 en su casa lo va a leer. Segunda de Crónicas 36:14 y segunda de Crónicas 36:21. ¿Por qué el Señor permite que un pueblo aparentemente alejado de los planes divinos, por qué el Señor permite que un pueblo bárbaro como Babilonia, el nuevo imperio babilónico bajo Nabucodonosor, por qué permitió que se llevase cautivo a el pueblo de Judá, el pueblo escogido por Dios? ¿Por qué? ¿Por qué? Y a veces, aquí hago un alto, a veces en nuestros días en la tierra, en nuestro periplo, en las experiencias que hemos tenido y que seguimos teniendo, en la relación con otras personas, en la relación con otros hombres y mujeres, y en la relación con nuestros hermanos en la fe, a veces llegamos al extremo, al mal extremo de creer que por ser cristianos evangélicos, templos del Espíritu Santo, nada que llamamos malo nos va a acontecer. En tanto que la palabra del Señor ratifica esta idea. En el mundo tendréis aflicción. Tened fe, yo he vencido el mundo. En ninguna parte de la Biblia, Antiguo o Nuevo Testamento, en ningún versículo o capítulo o libro del Antiguo o Nuevo Testamento hay una promesa en el sentido de que nunca vamos a tener dificultades. Las dificultades son el caldo de cultivo en el cual sabes que se cuece el carácter del hombre de Dios y de la mujer de Dios, que el Señor va a estar preparando prueba tras prueba, dificultad tras dificultad, angustia tras angustia, para que lleven a cabo una obra en sus días en la tierra. Así que nosotros, en vez de orar y ayunar y pedirle, Señor, quítame la prueba, lo único que debemos hacer, aun cuando usted no quiera entenderlo, aunque lo rechace, aunque te cueste dificultad asimilarlo, es, Señor, fortaléceme en medio de la prueba. Así que, ¿por qué el Señor permite la cautividad de Judá? Fue a causa de la continuada rebelión
la idolatría y la violación del año sabático que el Señor permitió que Nabucodonosor llevase cautivo, que sitiara y llevase cautivo a Judá hasta Babilonia, porque hubo un éxodo. Lo más selecto del pueblo en el año 606-605 fue llevado a Babilonia, y hubo otra etapa del cautiverio, etapa en la cual cuenta Claudio Josefo, un historiador judío, que unos 10,000 judíos fueron, otros 10,000 judíos fueron llevados cautivos a los campos de concentración entre el río Tigris y Éufrates, hasta que finalmente llegamos al año 586, año en el cual se destruye la ciudad de Jerusalén. Los muros se destruyeron y el templo fue destruido. Así que tomó unos 20 años, desde el año 606 hasta el año 586 antes de Cristo, a Nabucodonosor sitiar, tomar y destruir a esa ciudad. Una pequeña gran desgracia, una página negra que está escrita en la palabra acerca de la historia de Israel, unas páginas negras de las cuales la iglesia tiene que aprender, porque si el Señor trató al olivo silvestre de esta manera por su rebelión, por su idolatría y por la violación del año sabático, ¿qué será de ti y qué será de mí? Tenemos que volver a leer el libro de Romanos capítulos 9, 10 y 11. Si el Señor trata así al olivo silvestre, que somos las ramas injertadas, ¿qué nos espera si nos desviamos del camino único que conduce a la vida eterna? Alabado sea el Señor. Y no podemos esgrimir como argumento la gracia. Es que estamos en la gracia, ya no estamos en la ley. Imagínate tú, hermanito mío que me escuchas. Yo comparo la revelación durante la ley, 1500 años de historia judía, comparo la ley o pacto sinaítico con la gracia, y hay una diferencia enorme. La revelación que el pueblo tuvo, que Israel tuvo durante el pacto sinaítico, es inferior a la revelación que nosotros como iglesia hemos tenido bajo la dispensación de la gracia. Y lo que la ley llama pecado, la gracia lo corrobora también como pecado, porque la ley moral de Dios no cambia. Porque todo don perfecto y toda buena dádiva desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Las dispensaciones cambiaron, los requisitos sacerdotales cambiaron, y Dios modifica el modo suyo de tratar sus asuntos con los hombres en los días de vida de los hombres. Pero la ley moral de Dios, ¿dónde la va a colocar, mi hermano? ¿Dónde la va a cambiar? ¿La va a modificar? ¿O va a decir que la gracia es sinónimo de licencia para hacer lo malo? Ahora el requisito es mucho mayor. Más se nos está dando, más se nos está demandando, más se nos ha entregado, más se nos va a pedir, porque la revelación ahora es mucho mayor. Leer el libro de Hebreos es concluir que Cristo mayor que Aarón, Cristo mayor que Moisés, la gracia divina mayor que la ley mosaica. O sea, la responsabilidad que la iglesia tiene hoy comparada con la responsabilidad que Israel tenía antes es mucho mayor. Es mucho mayor. El capítulo 5 del libro de Gálatas nos exhorta, nos habla de eleuteria, a libertad, a libertad. Y la verdadera libertad cristiana evangélica no consiste en pecar, en apartarse, creyendo que la gracia es la panacea, el remedio universal para todos los males, y que Dios es sordo y que él no habla. Eso es creerlo, y eso es equivocarse. Mayor es la demanda del Señor durante la gracia que la demanda del Señor durante la ley. Durante la ley era necesario cumplir toda la ley. Y Pablo habla, guiado por el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, que aquel que llegase a cumplir la ley en su totalidad, pero en un solo punto la infringe, es culpable de todo el peso de la ley. A la larga, la ley no fue hecha para que nadie la cumpliese, porque Dios sabía anticipadamente que al dar la ley nadie iba a poder cumplirla. De hecho, a ninguno se le concedió la facultad, la virtud, la capacitación para cumplir
todo el andamiaje de la ley, porque la ley fue un ayo, como enseña el apóstol Pablo, alguien que tomaría a un niño de la mano y lo llevaría a otro maestro. Así que el propósito de la ley sencillamente, por un lado, era que el hombre se diese cuenta de su incapacidad para cumplir lo bueno que el Señor prescribía. Que la mente declaraba que algo era bueno, pero el cuerpo, en una ley que está en los miembros, capítulo 7 de Romanos, se negaba al cumplimiento de semejante cosa. Entonces, la ley a nadie le dio la facultad para cumplirla en su totalidad. Al contrario, el otro propósito de la ley era que el hombre se diese cuenta de la real dimensión de la naturaleza pecaminosa en él. En tanto que en la gracia tenemos la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo, la unción del Espíritu Santo. En el poder del Espíritu, nosotros podemos cumplir la ley por fe en Cristo Jesús. Él nos capacita, Él nos ayuda. Así que alejados del Señor es imposible cumplir lo que Él demanda de nosotros. Aleluya. Así es que Daniel, en el caso de Daniel 1:16, se nos habla de la incursión babilónica y del sitio de Jerusalén después de la batalla de Carquemis, una famosa batalla en la cual Nabucodonosor salió victorioso. Babilonia triunfó. En dicha ocasión, Nabucodonosor hizo al rey judío un vasallo, un rey tributario, es decir, lo dejó en el puesto de rey, pero tenía que estar sujeto a la voluntad del rey, a la ley de Babilonia. ¿Sabes cuál era la ley de Babilonia? La voluntad de Nabucodonosor. Y llevó consigo parte de los utensilios sagrados del templo. Nabucodonosor, como ya lo dije, era el hijo mayor de Nabopolassar, el verdadero fundador del imperio neobabilónico. Y se habla de la tierra de Sinar. Cuando escuchamos en clases de instituto bíblico o de escuela bíblica, cuando hablamos de geografía e historia bíblica, cuando hablamos de Sinar estamos hablando de Babilonia. Y en la Biblia Sinar corresponde a la llanura aluvial de Babilonia, entre los ríos Tigris y Éufrates, en una extensión inmensa de 300 y pico de kilómetros en los últimos kilómetros del curso de estos ríos según el cauce antiguo, porque antiguamente el Tigris y el Éufrates desembocaban en el mar, cada uno por su lado, pero debido a lo que al Magdalena, por ejemplo, le estaba ocurriendo, sedimentación, el cauce de ambos ríos se juntó y hoy en día los dos confluyen en un solo cauce, en una sola desembocadura al Golfo Pérsico. Alabado sea el Señor. La tierra de Sinar estaba dividida en regiones o reinos. Aquí voy a leer, voy al libro de Génesis. Gracias, Señor, por tu palabra. Voy al libro de Génesis, capítulo 10, versículo 10. Y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Akkad y Calne, en la tierra de Sinar. En la tierra de Sinar, Nimrod, el primer grande en la tierra, gran cazador, fundó el reino de Babilonia, típico de corrupción moral, política y religiosa. Alabados al Señor. Judá, en el caso de Judá, Judá permaneció 70 años en cautiverio, tal como lo había profetizado Jeremías. Vamos al libro del profeta Jeremías. Vamos a leer Jeremías. Jeremías 25. Gracias, mi rey. 25:11. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Jeremías 29. Le damos la gloria al Señor. 29:11, que dice: alabado sea el Señor. El 29:10 y 11. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal,
pero para daros el fin que esperáis. Así que según la palabra del Señor, según el libro de Jeremías 25:11 y 29:10 y 11, fueron los 70 años predichos, anticipados, durante los cuales se cumpliría el cautiverio del pueblo elegido por Dios. ¿Cuál fue la causa del cautiverio? El incumplimiento del primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Eso lo incumplieron. Hubo idolatría, hubo rebelión contra Jehová y, por supuesto, violaron el año sabático. Levítico nos ayuda aquí. El año sabático consistía en lo siguiente: ley de Jehová sobre la tierra. Durante 6 años continuos se sembraría, se cultivaría la tierra, se sembraría las uvas y se cosecharían. Al 7º año, llamado año sabático, la tierra era dejada quieta, en reposo, no se cultivaba nada. La tierra no se cultivaba. Durante largos años, los años sabáticos fueron violados. Por cada año sabático violado, el Señor los metió en un cautiverio año. Así que año sabático violado corresponde entonces, en esta historia triste del pueblo de Israel, a un año en cautiverio. Por cada año sabático violado, el Señor les metió un año en cautiverio. 70 años sabáticos violados correspondieron a 70 años de cautiverio. Es decir, pasó un periodo de 490 años durante los cuales este pueblo violó la ley de Jehová. Y si el Señor fue celoso con la palabra que les dio a ellos, al pueblo de Israel, ¿acaso tú crees que el Señor no es celoso con la palabra que nos ha dado, con la comisión que ha puesto sobre nuestros hombros, acerca de la iglesia que nos ha puesto delante de nosotros? ¿Acaso no crees tú que el Señor es celoso? Y mira lo que dice la palabra: su espíritu nos anhela celosamente. El Señor es celoso de sus asuntos con nosotros. Alabados al Señor. Así que vamos al punto número 1 del mensaje. Esto que acabo de hacer no es sino una pequeña reseña del trasfondo. Hay más cosas que decir, pero no quiero que nadie se atragante con tanta información, porque el punto es bien fácil. Vamos a Daniel. Vamos a tener como referencia ahora Daniel 1, del 3 al 7. Nabucodonosor, como el nuevo emperador del mundo antiguo, quería organizar su imperio de tal manera que abarcase todo el mundo antiguo conocido. Para tal tarea, para tal motivo, necesitaba encontrar el mejor recurso humano posible. Y para ello, en los pueblos que subyugó, que pilló, mandó a tomar jóvenes con unas características específicas, porque quería que ellos estuviesen rodeándolo en su gobierno, en la corte, que estuvieran de pie delante de él, sirviéndole a él en la corte, en asuntos gubernamentales gruesos. Entonces, lo que él quería, Nabucodonosor, era el funcionamiento de una corte cosmopolita. Así que ordenó una rigurosa selección entre los jóvenes cautivos. Dio al jefe de los eunucos, Aspenaz, como lo hemos leído, la orden de traer a Daniel y a sus amigos a la corte babilónica. La palabra eunuco, que en hebreo es saris, bien podría referirse a un oficial de palacio. Por ejemplo, Potifar en Génesis 37:36, que era casado. O a un verdadero eunuco. Según la historia que hemos leído bíblica y según la arqueología y según literatura que hemos encontrado, lo más probable es que Daniel y sus amigos hayan sido castrados porque era conveniente para la cohorte babilónica. En el versículo 3 encontramos la frase hijos de Israel. De los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Esta expresión, esta frase, es el nombre teocrático del pueblo escogido por Dios.
Cuando hablo del pueblo teocrático, estoy hablando de lo siguiente. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ellos no tenían, no había reyes, no había reyes. Los sacerdotes eran los primogénitos de las familias judías. Luego el Señor, durante ese trayecto de salir de Egipto para ingresarlos a la tierra prometida, da la orden para que Leví sea la tribu escogida para encargarse de los asuntos del sacerdocio, el asunto de la administración, los quehaceres sacerdotales en el tabernáculo y luego en el templo, mucho más tarde. No había rey. Fue cuando el pueblo, después de mucho tiempo, entró a la tierra prometida, la tierra que el Señor les había prometido que les daría en heredad. En ese tiempo, en este periodo, ellos anhelaron. Estamos hablando de Samuel. En los tiempos de Samuel, que era juez, el último de los jueces, que era sacerdote y que era profeta, a Samuel le tocó la pequeña gran desgracia de oír la voz del pueblo a través de sus ancianos decirle que ellos querían ser como el resto de los pueblos de esa tierra prometida, de la antigua Canaán. Todos esos pueblos tenían rey, ellos querían rey, era suficiente. Se enojó, se entristeció, se compungió el corazón de Samuel, pero el Señor le habló y le dijo a la larga que ellos, ese pueblo, habían desechado no a Daniel, no a Samuel, sino a Jehová mismo que lo hiciera. Y ahí vinieron las grandes desgracias. Así que la teocracia, el gobierno directo de Dios sobre el pueblo hebreo, la teocracia termina con la elección de Saúl, el primer rey sobre el pequeño estado de Israel que todavía no estaba dividido. Así que así empezó la monarquía israelita. Saúl, David y Salomón. En un hijo de Salomón se divide el pequeño estado entre el reino del norte, capital Samaria, con 10 tribus, y el reino del sur, llamado Judá o Judea, capital Jerusalén. Ahí empieza la historia. Así que el nombre hijos de Israel es un nombre teocrático, es un nombre de recordatorio de la teocracia, el gobierno directo de Jehová sobre el pueblo judío. El pueblo israelita en general no tenían reyes, no lo sabía. Esta expresión es entonces un recordatorio del gobierno teocrático del Señor sobre el pueblo escogido. El rey Nabucodonosor había fijado ciertos criterios sociales para los miembros del personal de palacio. No era cualquiera que le iba a aceptar en palacio. Así que las cualidades eran, primero, cualidades físicas. Muchachos en los que no hubiese tacha alguna, o sea, bien parecidos, sin defectos. No mancos, no cojos, no tuertos, no ciegos. Y segundo, cualidades intelectuales. Capacidad para estudiar y para aprender y para comprender, con discernimiento para tomar decisiones correctas. Debían ser sabios en ciencia y de buen entendimiento. El rey deseaba tener en su corte lo mejor de lo mejor. Muchachos superiores en lo social, en lo físico y en lo intelectual. Y una vez seleccionados, así de esta manera, serían culturizados, o para hablar en términos contemporáneos, contextualizados a la imagen de Babilonia. Versículo 5 del primer capítulo de Daniel. Como era costumbre, vamos a leer el 5. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. El entrenamiento, la culturización o contextualización habría de durar 3 largos años para arrancar de sus corazones el idioma que hablaban, su idioma, su lengua vernácula, su lengua nativa, para hacerlos, para cambiarlos por completo y usar la gracia y el conocimiento que en ellos había. Como era costumbre en el Medio Oriente o Oriente Medio, el rey asignó la dieta de Daniel y sus amigos. Y de manera detallada el rey señaló la ración o porción que ellos debían comer diariamente o por día o cada día. La expresión de la comida del rey se refiere al hecho de que los
participantes, los convocados, los seleccionados de esta manera, disfrutarían de la misma clase de comida que el rey. Estos jóvenes debían beber el vino servido en la mesa del rey. Y la frase, y que los criase 3 años, es la duración del tiempo de entrenamiento, o culturización, o contextualización, como quiera denominarlo. Al final de los 3 años, estarían sirviendo delante de la presencia de Nabucodonosor como administradores gubernamentales con responsabilidades de alta envergadura. Según Segunda de Reyes 20, del 17 al 18. Vamos a leer. He aquí vienen días en que todos los que está en tu casa y todo lo que tus padres han atesorado hasta hoy será llevado a Babilonia, sin quedar nada, dijo Jehová. Y de tus hijos que saldrán de ti, que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Entonces Ezequías dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad en mis días. Un rey egoísta, Ezequías. Pasemos entonces a Isaías 39, que también lo recoge. Isaías capítulo 39, la parte histórica o la parte media o la parte intermedia del libro del profeta Isaías. Isaías 39. Ezequías recibe a los enviados de Babilonia. Voy a leer el versículo 7. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Y dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días. El Señor nos da puntada sin dedal. Qué malo es tener mala memoria con respecto a las cosas que el Señor nos viene diciendo y nos viene, cosas sobre las cuales viene haciendo énfasis. Para eso debemos tener buena memoria. Traigamos a la memoria las palabras que el Señor nos ha hablado, lo que nos ha hablado desde el momento en el cual nos convertimos. Día de grata recordación. Hasta el día de hoy deberíamos tener a la mente, deberíamos tener cerca de nosotros en nuestra recordación lo que el Señor nos viene hablando, que no lo olvidemos. El pueblo que olvida fácilmente comete los mismos pecados. El pueblo que olvida fácilmente comete los mismos viejos groseros errores. Según lo que hemos leído hasta ahora, no se menciona el total de jóvenes seleccionados para el entrenamiento de 3 años en Babilonia. Había más de 4 muchachos. Tampoco debemos pensar que el grupo de jóvenes seleccionados para este entrenamiento solamente lo constituían los jóvenes judíos. Había de otras etnias con seguridad. Vamos a los nombres. Un proceso de culturización, de contextualización en el cual o durante el cual o en virtud del cual incluso sus nombres habrían ser dedicados a deidades, a demonios. Sus nombres habrían de ser cambiados. Hasta eso llegó el pensamiento reformador de Nabucodonosor. Vamos a cambiarlos. Vamos a arrancar de ellos toda su raigambre hebrea, judía. Vamos a constituirlos en nuevos babilónicos. A Daniel, el nombre de Daniel puede que signifique Dios es mi juez es Dios o Dios ha juzgado. Fue cambiado su nombre a nombre de Belsasar, con T en la mitad, Belsasar, que probablemente proceda del babilónico Balad Susur, que significa protege su vida. Sin embargo, parece que lo más probable en el significado del nombre Belsasar tiene que ver con la raíz del nombre Beltishazur, como aparece en Daniel 4:8, que significa Belti, protege al rey. Hasta en eso querían dedicar a este Daniel a Babilonia y a sus dioses, a sus demonios. Ananías, el nombre de Ananías es Yahvé ha mostrado su gracia. Recibe el nombre de Sadrach, que probablemente signifique o sea una combinación de Sudur, manda, y de Akud, Dios a la luna. El otro amigo, Misael, significa quién es como Dios. Y mira el nombre que recibe, el nombre babilónico que recibe, Mesac, que posiblemente signifique quién es lo que Aku es, una deidad pagana. Y el último es Azarías,
cuyo nombre es Jehová ha ayudado en hebreo, y recibe el nombre de Abednego, siervo de Nebo, otra entidad babilónica. Hasta en eso se pensó, eso se ejecutó. Ahora vamos al punto 3, al punto 2 de nuestro mensaje. Vamos de los versículos 8 al 16. Vamos a extraer jugo de esta sección del capítulo 1 de Daniel. Ya estaban cautivos, estaban en Babilonia, estaban siendo entrenados, fueron entrenados. Se les enseñó la lengua y las letras caldeas, que eran la literatura caldea era muy extensa. Se les enseñó todo eso. Se les enseñó modales de la corte. Se les enseñó todo. Era una especie de universidad universal en esa época, en la corte babilónica. Ahí había sabios. Ahí fue un programa de culturización profundo, incluyendo el cambio de sus nombres. La fe de ellos, de estos 4 jóvenes en particular, fue puesta a prueba. Era renunciar a su fidelidad a Jehová o mantenerse firmes en sus principios y no claudicar. Dice la palabra propuso. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Propuso, ¿qué significa? Determinó o resolvió solemnemente, es decir, dijo, no me contamino aunque me muera. El participar de la comida traída de la mesa del rey era contaminador. La ley mosaica lo prohibía. La contaminación, entonces, ¿en qué consistía? Consistía en el hecho de que estos pueblos, incluyendo a Babilonia, el tipo de carnes que consumían eran de animales que los judíos, según la ley levítica, eran inmundos, cosa que estaba prohibida por la ley mosaica. Eran animales inmundos para los judíos. Y la razón de su abstención era que los paganos en sus fiestas ofrecían parte de la comida y de la bebida en sacrificio a sus dioses, en un ritual o un rito religioso. Es decir, era todo un ritual en el cual no solamente estaban hablando de religión, estaban hablando de la injerencia, de la participación de demonios que eran adorados con nombres como si fueran dioses. Voy a leer, voy al Nuevo Testamento, vengo a Primera de Corintios. Alabado sea el Señor. Primera de Corintios. Gracias, mi rey. Primera de Corintios 10:20. El 10:20 dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifica y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Una palabra fuerte dada por Pablo a los grupos que constituían la iglesia en Corinto, cerca del pueblo, cerca del puerto de Cencreas. Alabado sea el Señor. En el versículo 8 hay más de lo cual hablar. Estos jóvenes tomaron una decisión a expensas de las consecuencias que habría de haber. Si Aspenaz temía por su cabeza, por desobedecer la orden dada por Nabucodonosor, imagínate lo que habría de acontecer a estos jóvenes en el caso de ser hallados faltos. Pues bien, tomaron una decisión en unas circunstancias tan terribles. Decidieron no contaminarse, sabiendo de que lo más natural que les habría de acontecer era morir por la desobediencia. Eran cautivos. ¿Qué podían hacer? Y decidieron no contaminarse. Y nosotros, que no estamos en una situación ni siquiera semejante a la de Daniel y sus amigos, a veces tomamos una decisión tan tonta, tan pueril, tan terrible, que el Señor entonces opta por otro modo de tratar con nosotros. La decisión de
asistir a la iglesia cristiana evangélica. No es una decisión de muerte, es una decisión. Yo sé que hay demonios que vienen, pero si nos comparamos, yo me comparo con Daniel y sus amigos. ¿Qué diferencia tan grande? La esencia es la misma. Hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones que honren al que nos tomó a nosotros por hijos, no mereciéndolo. Pero la circunstancia particular de Daniel y sus amigos no era nada grata. Primero, estaban en cautiverio, no estaban en su país. Les tocaba hablar una lengua que no era el hebreo. Les tocaba someterse a un régimen terrible. El propósito era entrenarlos para que sirviesen al rey de esa época, al emperador máximo, a Nabucodonosor. So pena de muerte, so pena de castigo. El castigo era la muerte. Y nosotros no hemos llegado a una situación en la cual la vida se esté yendo. Yo sé que ha habido momentos en la vida nuestra en las cuales el Señor nos ha hablado y nos ha dicho, te doy la vida por botín, queriendo decir que lo único a lo cual nos teníamos que aferrar era a Él, a Él. Y si nada malo nos aconteció fue porque el Señor intervino y metió la mano. Así como estuvo con Daniel y sus amigos en esta encrucijada, en esta penuria, en esta gran dificultad, en esta toma de decisiones, también está contigo y conmigo. Él no ha cambiado. Él es el mismo de ayer y de hoy y por los siglos de los siglos. En Jehová no hay mudanza ni sombra de variación. Alabado sea el Señor. Así es que, como cristianos, no podemos comprometer nuestra fe y ética ante las posesiones, puestos y profesiones que el mundo nos ofrece. Daniel fue quien tomó la iniciativa de abstenerse de la contaminación, cosa que indica el carácter ya formado para las funciones proféticas en el joven Daniel. La historia dice que siendo un muchacho, algunos calculan, he leído libros de historia, he leído libros de comentaristas bíblicos del siglo XIX, del siglo XX y de este siglo, hablar acerca de la posible edad de Daniel cuando fue llevado a cautivo. Algunos dicen 15 años, otros dicen 17 años, eran unos muchachos. Y sin embargo, a tan temprana edad ya había un carácter formado en este joven Daniel. Él fue el de la iniciativa. Y sus tres amigos le siguieron, no lo dudaron, tomaron la decisión a expensas de morir. Tenían que atenerse a las consecuencias. Haber participado de este festín habría sido participar de la idolatría. Y ellos se negaron a hacerlo, sabiendo de antemano que su propio pueblo, el pueblo judío, había sido llevado cautivo por Nabucodonosor, entre otras cosas por idolatría. Así que se abstuvieron. Ve, hermano, todo aquel que ha de interpretar revelaciones divinas no puede contaminarse de las cosas dedicadas a deidades, ni beber la copa embriagante de este mundo. O somos del Señor o somos del mundo, o estamos con él o en contra de él. Una de dos. En la cruz del Calvario, muriendo Jesús, se le pusieron dos malhechores, uno a la izquierda, otro a la derecha de él, para escarnecerlo. Uno fue pecador penitente, se arrepintió, fue conmovido hasta los tuétanos. Y en un diálogo que aparece en Lucas 23 entendemos que él reconoce que este era el verdadero Hijo de Dios y acude a su ayuda y le pide que le ayude. El otro, el pecador impenitente. He ahí dos grandes decisiones para el ser humano, o con Dios o sin Dios. Así de fácil, o lo bueno o lo malo. No podemos estar en medias tintas, no podemos estar en terreno neutro. No hay terreno neutral en cuanto se refiere a nuestro servicio al Dios del cielo. En nuestra relación con Dios por medio del Espíritu Santo no hay terreno neutro. El que conmigo no es, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Una de dos, o con el Señor o en contra del Señor. A la iglesia de la Odisea, el Señor la regaña, la exhorta, le dice, por cuanto no eres ni fría ni caliente, sino tibia.
Era una iglesia tibia y el tibio no le sirve al Señor. El tibio podríamos compararlos con un novio que en el fin de semana enamora y está contento con su novia, pero de lunes a viernes anda con otras, mirando a otras. No se decide ni con ella ni con las demás. Tibio, tibio. Y el Señor no quiere ningún tibio en la iglesia cristiana evangélica. El Señor no quiere ningún tibio en nuestra iglesia. No lo quiere. Él quiere que todos tomemos la decisión, o le servimos o no le servimos, con todas las consecuencias habidas y por haber. Aleluya. En el versículo 9. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Eso hace el Señor. Él es el que hace eso. El favor de Dios preserva a sus hijos. El favor de Dios preserva a los que le honran. ¿Y cómo le honramos? Confesándole delante de todo el mundo. Que si voy en el bus, en la buseta, en el taxi, en la Dacia o en cualquier otro medio, o en un avión de Avianca u otra aerolínea, si voy y alguien dice, hermano, Dios le bendiga, qué pena me va. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Qué buenos días, Nico Ocho Cuartos. Diga, amén, Dios lo bendiga también, hermano. ¿Qué hace por acá? Ahí puedes honrar al Señor. ¿Por qué te va a dar pena confesar ante los demás que eres cristiano evangélico? ¿Qué pena te va a dar hacer lo bueno? Pena debería darnos intentar o pensar siquiera en hacer lo malo. Y yo sé que hay quienes, cuando en la calle uno los ve, Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Si el lenguaje nuestro es un lenguaje distintivo del cristiano evangélico. Alabado sea el Señor. Voy a leer Juan 17. Voy al Nuevo Testamento. Evangelio según San Juan. 17. Alabado sea el Señor. Mi alma te alaba. Mi alma te bendice. Juan 17, del 14 al 17. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Gracias, mi Padre amado, por la revelación de tu palabra. Gracias, Señor. Aleluya. El cristiano fiel es preservado, y el testimonio de Cristo en el cristiano verdadero y fiel, en él es una bendición para los demás. Habrá quienes te digan, ¡qué cristiano! Habrá quienes te maldigan. Habrá quienes te digan, yo te tengo que ver venir saliendo de la iglesia. Yo tengo que ver al Wilfrido que conocí. Aunque te lo digan, eso no importa. Decisión de ellos, pero tu decisión es con Cristo una vez y para siempre. Eres preservado cuando honras al Señor y eres fiel al Señor. Y el testimonio del Señor en tu vida por el Espíritu Santo, aleluya, es una bendición para los tuyos, para la familia que te maldice, que no te entiende y que se burla de ti. No tienen ni idea de que tú, con el testimonio de Cristo en tu vida, les has ya preservado de accidentes, de atracos, de asaltos, de violencia, de escopolamina, de sicarios, de homicidas y otros tantos males, sin que se hayan dado cuenta. Aun cuando te siguen maldiciendo y siguen burlándose de ti, tú eres, con tu testimonio, el de Cristo en tu vida, el que los preserva. El mensaje es este. Dios tomó a 4 muchachos ordinarios hebreos y los convirtió por el poder de su espíritu en 4 muchachos extraordinarios dispuestos a hacer su voluntad. Vengo a 2 de Corintios. 2 de Corintios 7. Gracias, Padre, por tu bendita misericordia, por tu bondad, por tu gracia infinita. Mi alma te alaba, mi alma te bendice. Padre, nos gozamos en tu presencia.
Alabados al Señor. Segunda de Corintios 7:1, ¿qué dice? O más bien voy a leer Segunda de Corintios 6 del 17 y leo Segunda de Corintios 7:1. Por lo cual salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Segunda de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Contaminación de carne: adulterio, fornicación, masturbación, inmoralidad sexual, pornografía y todo lo relacionado con eso. Porque la carne se contamina, el cuerpo se contamina, el cuerpo que es templo del Espíritu Santo puede que se contamine. Contaminación de espíritu: idolatría directa o indirecta, de alguna manera directa, idolatrando un puesto, idolatrando una profesión, idolatrando un apellido, idolatrando a una mujer, idolatrando a un hombre, esposo o esposa, idolatrando a los hijos. Como una madre puede decir: mis hijos son lo mejor de mi vida. Te equivocas, lo mejor de tu vida es el Señor, que te dio la vida a ti, que te la preserva y te dio a tus hijos. Si tu amor por tus hijos es mayor que tu amor por el Señor, no eres digna de ser hija de Dios. Mi esposa es lo máximo, es lo mejor que me ha pasado. No, lo mejor que te ha pasado es que has conocido al Señor Jesucristo, que de ti ha tenido misericordia. Si tu amor por tu esposa es mayor que tu amor por el Señor Jesucristo, por el Dios del cielo y de la tierra, no eres digno de ser cristiano evangélico. En ninguna parte el Señor te dice que aborrezcas, como ya lo hemos enseñado, como lo hemos explicado, como lo hemos predicado. Nunca te pide que aborrezcas la familia. Lo que te pide es que definas prioridades, que el amor tuyo y tu dedicación al Dios Todopoderoso tiene que ser el 1A. Mandamiento, el decálogo: amarás, el primero es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. A Cristo se lo preguntaron: Señor, ¿cuál es el primer gran mandamiento? Amarás al Dios, al Señor tu Dios, con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu cuerpo, con todo tu espíritu. Y el segundo mandamiento es semejante a este: amarás al prójimo como a ti mismo. El primer mandamiento. La acusación que el Señor le trae, que le enrostra a la iglesia a los Efesios, a la iglesia en Éfeso, capítulo número 2 del libro de Apocalipsis, es esa. Era una iglesia ortodoxa. No gustaban de los falsos profetas, de los falsos apóstoles, pero tenían un pequeño problema: habían dejado el primer amor, se quedaron con la casa y sin el Señor de la casa. Se estaban quedando con la armadura y no con quien armó. Alabado sea el Señor. Contaminación de carne: adulterio, fornicación, inmoralidad o sexual o cualquier cosa parecida. Cristo recibió una crítica. Fariseos, saduceos, doctores de la ley, escribas y demás. Él recibió la crítica. ¿Por qué? Porque en día de reposo él y sus discípulos salían y tomaban trigo, lo cogían y lo consumían. Entonces lo criticó, que por qué no, cuando estaban comiendo, no se lavaban las manos. El lavamiento de manos, estos hombres lo elevaron a la categoría de mandamiento divino. Y el Señor les tuvo que decir: lo que contamina al hombre no es lo que entra a la boca, porque eso termina en la letrina. Lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón: homicidios, envidias, celos, detracciones, fornicación, adulterio, homicidios y demás, borracheras, francachelas y demás. Eso es lo que contamina al hombre. Alabados al Señor.
La palabra para contaminación es molusmos. Y molusmos es acción en virtud de la cual algo queda contaminado, sucio. El verbo correspondiente es molumo, que significa embadurnar, como con barro o como con otra suciedad. Y de manera extensiva o figurada, es una conciencia contaminada por el pecado. El pecado es lo que contamina realmente. Voy a otra cita. Alabado sea el Señor en esta mañana y por siempre. Gracias, mi Rey, por tu palabra. Voy a Primera de Corintios. Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 8. Bastante cortico el 8. Dice los sacrificados a los ídolos. Primera de Corintios 8:7. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Primera de Corintios 8:7. Pero no en todos está este conocimiento, porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Molusmos, contaminación. He aquí la palabra que hoy hemos recordado. Hemos recordado un poquito de historia bíblica y un poquito de doctrina bíblica. La palabra que el Señor nos da en esta mañana es: así como Daniel, así como sus 3 amigos con nombres babilónicos, Sadrach, Mesach y Abednego, tomaron la decisión, decidieron solemnemente no contaminarse. Nosotros, como cristianos evangélicos, como templos del Espíritu Santo, no podemos sino hacer algo parecido, tomar la decisión de no contaminarnos con la copa embriagante de lo que el mundo nos ofrece. El mundo te ofrece, lo que el mundo te ofrece, los reinos de este mundo tienen su gloria, porque el capítulo 4 de el Evangelio según San Mateo así lo enseña. Cada reino de este mundo que está todavía en manos de Satanás ofrece una gloria. Ejemplo, Hollywood. Ejemplo, fútbol. Y hay otros ejemplos. ¿Cuán duradera es la gloria de los reinos de este mundo si la comparamos con la eternidad en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro? 70 años, 40 años, 100 años. Y al cabo de los cuales, ¿qué ha de venir? El Señor exhorta a la iglesia a no contaminarse. Hay conversaciones que contaminan. Primera de Corintios 15:33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay conversacioncitas por teléfono, hay mensajes por WhatsApp que contaminan. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Hay personas que quieren llegar a nosotros a hablar de la Biblia, y el despropósito que se trae entre pecho y espalda es sembrar la mala semilla de la duda en nosotros y querer de una u otra manera persuadirnos a dejar el camino por el cual hemos venido transitando durante estos largos años, durante estas décadas. Eso contamina. El mundo no es lugar para ti y no es lugar para mí. La oración del capítulo 17 de Juan de Jesús no es: Señor, sácalos del mundo, sino guárdalos del mal. En el mundo estamos, pero no somos del mundo. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales y poderosas en Dios para derribar fortalezas. Nosotros tenemos unas armas que no son carnales, son espirituales. Así que aun cuando físicamente estamos en el cosmos, en el mundo, nosotros no podemos participar de nada de lo que el mundo tiene como glorioso, como de buen nombre, para nada, porque eso contamina nuestra relación con el Señor. Alabados al Señor. Y cuando el vaso está sucio, contaminado, si echo agua limpia, el agua se ensucia. Por eso, como vasijas de barro, tenemos que estar primero en las manos del Señor, y segundo, que el Señor nos dé el uso que Él quiera, porque conviene a la casa del Señor.